Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente para este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Esa palabra que nos cautiva, que nos enamora, ¿sí? Y que nos da esa gana de seguirle cada día como discípulos fieles de Jesucristo, de Jesús nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro guía, nuestro catequista, ¿no es cierto? El que nos conduce de la mano. Hoy, en este tercer día, vamos a reflexionar este tema maravilloso: las comidas con publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos y los pecadores? ¿Por qué Jesús se reúne con esa gente de mal vivir? Cualquiera creyera que el Mesías, del Hijo de Dios, el hombre tan bueno, 3 veces santo, se va a reunir con la gente de buena reputación, con la gente bien vista por la sociedad, pero él viene a buscar a la gente descarriada. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Él viene por nosotros. El Papa Francisco dice una expresión maravillosa: la iglesia es como un hospital donde estamos enfermos y el Señor acude a curarnos, a sanar nuestras heridas, a levantarnos, a ayudarnos a caminar en los momentos en que nos encontramos estancados, paralíticos, sin tener que hacer, con tanta duda, a veces con tanta desesperación. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Vamos a hacer una monición inicial. Mirta. Buenas noches con todos, con todas, amigos, amigas, hermanos y hermanas en este caminar juntos. En este tercer día estamos invitados a comprender que la Iglesia tiene la importante misión de acoger y acompañar a quien lo necesita, sin juzgar ni condenar. Curar las heridas es una tarea primordial que tenemos. Por eso, ponernos en el lugar de Leví es descubrir la alegría del encuentro con Jesús, que produce una conversión del corazón y que ayuda a cada uno de nosotros, de nosotras, a sentir esta acogida y este amor y esta misericordia tan grande de Dios para con cada uno de nosotros. Que este encuentro nos ayude realmente a encontrarnos con la palabra. Celebremos de esta alegría del encuentro con Jesús, de esta comunión en la sinodalidad. Vamos a comenzar con un canto que nos va a entonar Eduardo y vamos a seguirlo nosotros desde nuestro Zoom, siempre con el micrófono silenciado. Escuchamos. Pongamos en manos de Dios, en la persona del Espíritu Santo, este momento de formación, de encuentro con la palabra. Y este canto, que probablemente ya lo hayas cantado muchas veces, reconoce que el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en este lugar? En este lugar podríamos decir acá, en el corazón, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en el recinto incluso en el que estás. Pues está aquí para liberar, para guiar, para renovar las fuerzas, para animar. Con el tema de hoy, que es las comidas, es el lugar íntimo. Uno no come con cualquiera, sino con las personas que más quiere. Pues permitamos que Dios entre a ese lugar íntimo y nos sane, nos renueve. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, toma mi mente y mi corazón.
Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Tú también, muévete en mí, cántalo conmigo. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Todos juntos nos unimos para hacer la oración inicial. Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas, pon en nuestros labios palabras de vida. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la paz de la tierra. Amén. Hemos hecho la invocación al Espíritu Santo. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida. Las comidas con publicanos y pecadores. Todos tenemos en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Les respondió Jesús: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a repasar este texto, ¿no es cierto? A repasarlo este texto, a volver a pasar, ¿sí? Por este pasaje tan hermoso, por este texto tan maravilloso. Toda escena de conversión termina en un banquete. Qué hermoso, ¿no es cierto? El hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Y vemos a un Jesús que en el camino siempre busca, va al encuentro, sin descanso. Es un camino que Jesús hace para buscar a todos los que están descarriados, a las ovejas perdidas, a los que no cuentan, a los excluidos, a los pobres. Entre ellos estamos también nosotros. Y nos busca para ofrecernos su misericordia, su amor. En este momento vamos a escuchar una reflexión que nos va a compartir John Jairo. John. Muy buenas noches para todos y todas. Yo sé que estaban esperando al padre Gonzalo Gómez. Tuvo una dificultad y nos pidió al Instituto de Biblia acompañar este momento. Me presento, obviamente soy John Jairo Neira, soy de Colombia, soy biblista,
Soy el asesor académico y coordinador de estudiantes del Instituto de Biblia, para los que no me conocen. Y con el padre Oscar, me pidió el favor de que lo acompañara en este momento. Y realmente es un texto muy especial, porque si tú miras tu texto bíblico, te das cuenta que son dos perícopas que se están uniendo en este momento. Una que nos habla de la vocación de Leví y otra que nos habla de la comida con los pecadores en casa de Leví. Así son los epígrafes que tienen allí las Biblias, ¿sí? Que son los títulos en negrilla. Esos se llaman epígrafes, que nos hablan del texto, colocan textos bíblicos. Si tú coges un texto en griego o en hebreo, no tiene estos títulos, para que lo tengamos presente. Es un texto que va de corrido, ¿sí? Para que lo miremos desde ese punto de vista, que nuestras Biblias pastorales o de estudio tienen títulos especiales. Entonces, es muy especial mirar esta parte, y es lo siguiente. Estamos ante un momento, el tema como tal de esta tercera, de este tercer encuentro en la Semana Bíblica Diocesana, nos habla de las comidas con pecadores, con publicanos y pecadores. Pero también tiene algo muy especial, que es la primera parte de según la Semana Bíblica, está caminando con este lema del Papa Francisco, o de la llamada que nos hace a la sinodalidad, y hoy finaliza ese tercer día para continuar mañana con la participación. Hoy es el último día de comunión. Comunión, ¿sí? Jesús quiso hacer una comunión, quiso compartir el pan, quiso estar con esas personas, ¿sí? Y por eso es muy importante. Y dice, como proclamaba ahorita nuestra compañera, después de esto salió. ¿Salió de dónde? El verbo salir, ¿sí? ¿Dónde se encontraba Jesús? Si nos ponemos a ver el texto anterior, o el contexto anterior él estaba por los lados de Galilea, el lago de Tiberíades, también como se le puede decir. Y acá nos muestra algo muy especial. ¿Qué significa eso? Que salió y vio, salió, vio a un publicano. Y si tú te pones a mirar, ¿qué es un publicano para los fariseos y demás autoridades judías? Pues obviamente eran rechazados, ¿sí? Eran totalmente rechazados por ellos. ¿Por qué? Porque se unieron a ese gobernante, a esa persona, digamos, que estaba allí de Roma para cobrar impuestos, ¿sí? Entonces, cobrar impuestos significaba estar de la parte de este señor, ¿sí? Y allí es donde yo quiero que comprendamos una cosa. Nosotros, cuando leemos el pasaje o esta perícopa de estos dos primeros versículos 27 y 28, es la vocación de Mateo, como lo nombra, ¿sí? Lo nombra el evangelista Mateo. Tú vas al capítulo 9, versículo 9, y dice, cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Y se levantó y lo siguió. No olvidemos que estamos leyendo los evangelios sinópticos. En los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos este mismo pasaje de la vocación de Leví. ¿Y qué significa Leví? También algo muy importante que no hemos tocado. Significa el que une a los suyos. Unir a los suyos. Unir es lo mismo que hace Jesús. Nosotros a veces hemos escuchado esta palabra en el Antiguo Testamento y cuando hacemos esa exégesis, lo leemos desde el hebreo, pues obviamente nos descubrimos que el significado también es adhesión, ¿sí? Adhesión.
nos muestra diferentes significados también. Juntado, traduce del hebreo, pero quiero que tengamos presente que ese significado, el que une a los suyos, y teniendo presente que lo que le dice Jesús en ese segundo versículo, ¿sí? Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. ¿Lo siguió para qué? Para unir a los suyos al llamado de Jesús, ¿sí? A que caminen, a que sigan recibiendo de ese Jesús, de esas palabras que Jesús va a seguir diciendo en su ministerio, de que Él no vino a sanar a los que ya estaban sanados, sino a los que los necesitaban, ¿sí? Él vino a estar con los que lo necesitaban, es decir, los excluidos, los pecadores, ¿sí? Cuando uno va observando el relato en cada versículo, va descubriendo muchas cosas, ¿sí? Y en esta sinodalidad que nos ha invitado el Papa Francisco, en este primer paso, que es la comunión, Jesús quiere una comunión ¿con quién? Con esos excluidos, con esos alejados, con esos que la sociedad de Israel no aceptaba. Entonces, ¿por qué luego de sentir ese llamado, de sentirse acogido por Jesús, Leví lo invita a cenar? Si uno se pone a mirar en el Antiguo Testamento, las cenas eran para todas esas personas importantes, esas acogidas que necesitaba hacer el pueblo de Israel. Un ejemplo clave es Abraham, cuando se va a buscar comida donde el amigo y le pide que necesita pan para atender a 3 mensajeros, ¿sí? La comida es algo muy tradicional en todo lo que es el pueblo judío, porque es para sellar compromisos, sellar muchas cosas importantes, ¿sí? Por eso el versículo 29 dice, Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Versículo 29. Pero es eso. Lo especial de estos versículos que estamos hoy tomando es que comprendamos que Jesús hace la diferencia, ¿sí? Hizo la diferencia y continúa haciendo la diferencia en la presencia del Espíritu Santo, que nos toca nuestro corazón para que nosotros vayamos y acojamos a esos que la sociedad ha excluido. Cuando se aplica el Evangelio y hacemos una hermenéutica hoy en día a nuestra sociedad. Muchas veces hemos en la liturgia escuchado este pasaje, pero lo importante de aquí es que Lucas, el evangelista, nos está haciendo ver cosas muy claras, ¿sí? Ofrecer un banquete y en esa casa pues son publicanos. ¿Qué es lo que hacía un recaudador de impuestos? Y más Leví, donde se encontraba, pues estaba a la orilla del mar. Quiere decir entonces que él era el encargado de recoger los recaudos a quienes traían mercancía o cosas por el estilo. Pero en ese versículo 30 llegan esos personajes que se encargaban de sembrar la cizaña, ¿sí? De sembrar cizaña en el corazón de otros. Los fariseos y los escribas murmuraban hablando con los discípulos, ¿sí? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Una pregunta, pues obviamente que ellos, los discípulos de Jesús, y que apenas estaban caminando con Jesús,
digamos, esos 4 primeros discípulos, ¿sí? Pues obviamente no tenían una forma de responder, ¿sí? No tenían una forma de responderle a la pregunta de los fariseos y escribas. Por eso Jesús responde a esos murmullos. Les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Sí? Aunque lo vemos de una manera como queriéndole decir, Jesús les está diciendo, ustedes están sanos, pero ustedes son sanos según esa ley de Dios que cumplen a la manera de ellos, no a la manera de Dios, porque si fuera la manera de Dios, acogerían a todos por igual, como lo vino a hacer Jesús. Por eso dice, y no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sino a los pecadores. Pecar, justicia, llamar a los justos, pecadores. No he venido yo a llamar a los justos. Entonces, venir, verbo importante. Yo he venido a salvar a todos, pero en general más a los que ustedes, fariseos, escribas, han dejado a un lado. ¿Y cómo no Jesús fijarse en Leví, sabiendo que esa palabra, Leví, traduce el que une a los suyos? Dejarlo todo por seguir a Jesús. Cuando uno escucha esa palabra, sígueme, a los sacerdotes que están acá presentes en esta noche, obviamente ese seguimiento a Jesús ha sido de unas experiencias maravillosas en sus vidas. Y yo creo que han tenido esa experiencia de dar testimonio de allí, en ese lugar que se llama confesionario, acoger de una manera muy especial a esos excluidos, a esos que Jesús vino a buscar, a los pecadores. Cuando uno va como fiel a confesarse, uno siente ese amor de Jesús en cada uno de ustedes, porque ustedes reflejan esa misericordia, ese amor al prójimo, ese amor trascendental que Dios ha puesto en sus corazones, en ese ministerio sacerdotal, para que realmente transformen la vida de ese pecador o pecadora que llega a decir sus pecados, pero principalmente ustedes a colocarse en los zapatos de ese pecador o pecadora para poderlo guiar espiritualmente. Lo que no hacían los fariseos y escribas, que solamente era murmurar, llevar, chismear, ¿sí? Sembrar semilla mala en el corazón, ¿sí? De muchos. Pues bien, es un evangelio que también muestra que Jesús se sienta a la mesa a comer con ellos. Entonces, si nos ponemos a mirar en tantos relatos sobre cómo Jesús se sienta a la mesa a compartir, tanto en la última cena como en otras, pero principalmente en esta, que es cuando hace una acogida muy especial. Lo hizo también con Zaqueo, también cobrador de impuestos, ¿sí? Pero acá es algo más especial, porque ese Leví se vuelve un discípulo, un apóstol de Jesús. Deja todo
y camina con Jesús. Es decir, hay un cambio en su vida. Ha dejado que Jesús llegue a su corazón. Lo deje todo, deje ese puesto de servir a los romanos o a la persona que lo colocó allí para que se vaya a servir en el camino de la conversión, en el camino de la redención de muchos. ¿Sí? Entonces, las comidas, como decía el padre Oscar, tienen un significado muy grande, ¿sí? Y en la Biblia, pues, obviamente hay muchos, en el Antiguo Testamento se notan mucho y en el Nuevo también, momentos de esas comidas. Por eso los dejo para que el padre Oscar haga la reflexión final de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Dios le pague por este hermoso comentario que nos ha introducido ya en el contenido de este texto del Evangelio de Lucas, las comidas con los publicanos y los pecadores. Yo quiero fijarme, bueno, para hacer más corta la reflexión, porque el tiempo pasa, ¿no es cierto? El tiempo es oro, en algunos verbos. El primer verbo es Jesús salió. Después de todas estas cosas, Jesús salió. El verbo salir, ergomai se dice en griego. Jesús está en constante movimiento, en salida. Lo que dice el Papa Francisco, una iglesia en constante salida. ¿Y a qué sale Jesús? ¿A dónde va? No olvidemos que hay algunas cosas que Jesús ya ha hecho, ¿sí? En el capítulo 5 es importante advertir algunas cosas que Jesús ha hecho. Primero, ha elegido a 4 discípulos en una pesca formidable. Y termina con esta expresión maravillosa. Y dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, se fueron con él. Después cura a un leproso. Después a un paralítico. ¿Sí? El leproso, que es el excluido, el rechazado, el que vive fuera, ¿no es cierto? No tiene derecho a vivir dentro de la sociedad. No es tomado en cuenta como un ciudadano, como un hijo de Dios, para nada. Es un hombre impuro que no se merece la vida, inclusive, rechazado totalmente. Y después vemos a un paralítico. El paralítico refleja una sociedad que está prácticamente de brazos cruzados, que no puede hacer nada, no porque es inútil, porque no quiere, sino porque no le permiten, ¿no es cierto? Porque no le dejan pensar por sí mismo y se mantiene prácticamente inmóvil. El paralítico no puede ser libre, no puede valerse por sí mismo. Otros son los que lo conducen. Lo que sucede ahora también, ¿no es cierto? Muchas sociedades son conducidas por otros. Nosotros esperamos que nos resuelvan nuestros problemas los de arriba, el gobierno, los que están arriba, y por eso nos cruzamos de brazos a esperar que haya un buen Mesías que nos resuelva nuestros problemas. Y cuando no responden a lo que queremos, nos quejamos, ¿no es cierto? Nos quejamos porque nosotros a veces poco o nada nos interesa en hacer algo por construir una sociedad mejor, el reino de Dios. Salir, el primer verbo, salir. El segundo verbo que me he fijado es mirar, ver. Hay 3 palabras griegas para decir ver. La primera palabra griega es blepein, blepo. Esa palabra la utiliza cuando Jesús mira al joven rico. Sí, lo miró en blepein, una mirada que se cruza, una mirada de compasión, de cariño. Otra mirada, jorao. Pero hay otra mirada aquí, otra palabra griega que se dice eteatzato, que quiere decir, o de teaomai, que significa fijarse, detenerse, advertir. Esta mirada no es una mirada cualquiera, es llegar y quedarse ahí, mirar con compasión, con cariño, perder el tiempo, estar con la persona que se necesita. Bueno, digo perder el tiempo entre comillas. Vale la pena estar con aquella persona que necesita, ¿sí? Porque ahí está Dios, ¿no es cierto? El Dios de la misericordia. Esto es prácticamente un desglose, una explicación
una explicitación de las mismas bienaventuranzas de Lucas. El tercer verbo es está sentado, estar sentado. Leví está sentado en el telonion, el mostrador, la mesa, era un burócrata, ¿no es cierto? Ese trabajo, la ambición al dinero, al tener, lo tenía inmóvil, lo tenía postrado, no le permitía hacer lo que tiene que ser. Y Jesús lo llama, ¿no es cierto? Lo llama, le dice, sígueme, ¿sí? Se utiliza el verbo acolutei, sígueme, y lo siguió. La respuesta de Leví, de Mateo, es una respuesta inmediata. En Lucas vemos eso. Esa es una de las características de Lucas. Existe una respuesta inmediata. ¿Sí? Luego de que Jesús hace en el camino tantas cosas, tantos milagros como signos, para que los demás descubran ahí la presencia maravillosa de un Dios que ha venido a romper todo tipo de prejuicio, todo tipo de ideología falsa, ¿no es cierto? La ideología falsa es el mismo demonio, nos va a decir el Evangelio de Marcos. Y no olvidemos que los primeros que reconocen a Jesús en Marcos es el demonio, ¿no es cierto? Yo sí sé quién eres, dice el demonio. Claro, el demonio lo conoce muy bien a Jesús, lo conoce muy bien, pero hay algo que no tiene el demonio. ¿Qué es lo que no tiene el demonio? La gana de ser discípulo. Eso no quiere el demonio. El demonio no le conviene seguir a Jesús, porque el momento que lo sigue a Jesús, tiene que abandonar el mostrador, ¿no es cierto? Que le daba jugosas ganancias. ¿Cuántas ganancias? Dinero en cantidad. Por eso los telonon, que se dice, los cobradores de impuestos, eran personas que tenían mucho dinero, acaudaladas, pero qué favor, eran mal vistos, eran rechazados, los acusaban de traidores, de pecadores, a la misma altura de los que están abajo, de los enfermos, de los leprosos, de los paralíticos, de todos ellos, a la misma altura. Por eso vemos a un Zaqueo aquí, ¿no es cierto? Que es pequeño, es, no sé, en otros países, patucho, sí, es de baja estatura, sí, más que el porte, que el tamaño, que mida 1,20 m, lo que sea, se refiere al tipo de consideración social. No es considerado, no se merece ninguna consideración. Peor el jefe, que es el que absorbe de todos, ¿no es cierto? La ganancia redonda, ¿sí? Y quiere conocerlo a Jesús, quiere verlo a Jesús desde el árbol, se sube al sicómoro, ¿no es cierto? Para verlo desde ahí. Es decir, aquí hay un simbolismo bonito. El árbol significaría como la institución judía. Él quiere conocerlo desde allá, pero mantenerse ahí. Pero Jesús le dice, Zaqueo, bájate, que conviene que hoy me quede en tu casa. Porque es la casa, el sitio del encuentro fraterno, donde se vive la fraternidad. La institución no es fraterna, jamás. En la institución hay valores humanos, ¿no es cierto? Entre comillas, que nos hemos creado para ponernos unos por encima de otros, ¿sí? Y eso es lo que vale, eso es lo que fija la sociedad, ¿sí? Entonces, Leví está sentado. Al recibir el llamado, ¿no es cierto?, deja esa postración. La mirada de Jesús es una mirada de misericordia, no está para juzgarle, decirle, mira, tú eres vengo a decirte la verdad en la cara, como a veces nosotros creemos que somos sinceros, porque a las personas les decimos, les describimos del pecado con punto y coma, creyéndonos nosotros tan buenos. Si Jesús, que es bueno, ¿no es cierto?, maestro bueno, él tiene misericordia. No le dice a Leví, oye Leví, vengo a decirte que eres un ladrón, eres mañoso, estás perjudicando a la gente, eres ladrón. No, eso no va a decirle. Simplemente va a llamarlo. Y en el llamado, en el camino, va a entender, ¿no es cierto? Y va a sopesar qué es lo importante para su vida. Y va a ser como una comparación entre lo que dejó y lo que ahora acogió. Vale la pena lo que acogió. Seguir a Jesús vale la pena, valió la pena dejarlo todo. Como nos dice el Evangelio,
El reino de los cielos es un tesoro escondido. Es como el tesoro escondido que cuando uno descubre, ¿qué hace? Vende lo que tiene y compra ese campo. Nosotros pienso que, yo pregunto a los que están ahorita en sala, ¿quiénes de nosotros hemos sido capaces de vender todo lo que tenemos para comprar ese tesoro? Ese tesoro es Jesús. Ese tesoro es Él. ¿Por quién vale la pena dejar lo que sea? No hay ningún problema. Queda todo atrás. Y no queda todo atrás para romper o para dejar de... No, Jesús dice para volver a encontrar. A la familia se le encuentra, pero de un nuevo modo, ¿no es cierto? A Leví le hace renunciar su pasado, pero ¿para qué? Para que recupere su concepto de persona, de buen israelita. ¿Se acuerdan el evangelio del día de ayer? Ahí tienen ustedes a un israelita en el que no hay engaño alguno. ¿Y de cuándo acá me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es que tú estás listo. Te has formado muy bien, de tal manera que nadie te va a engañar. Tú conoces a Dios, tú sigues a Dios. Y aquella persona que conoce, que sigue a Dios, que es discípulo de Jesús, no se deje engañar, jamás será engañado, ¿no es cierto? Qué interesante. El verbo seguir, y lo siguió. Seguir, esta es la palabra, podemos decir la palabra sanadora, la palabra que transforma al pecador ¿en qué? En discípulo. El pecador es transformado en discípulo. Una vez que sigue a Jesús, ya no se lo puede llamar pecador. La sociedad israelita, ¿quién considera pecador? A todos los que son pobres, a los pobres, los que no tienen dinero porque son pobres, porque han pecado, son pecadores. Dios no los quiere. A los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a las prostitutas, a las viudas, a los huérfanos, a ustedes Dios los ha abandonado. Y si Dios no los quiere, ¿qué he sido yo para quererles? De tal manera que el rico, para el rico, el prójimo, ¿quién es? Es otro rico. No puede ser una persona pobre. Así lo establece la ley. Es el evangelio que estamos leyendo justo hoy en la misa, ¿no es cierto? El rico Epulón, banqueteador, tragón, comilón, que es el que banquetea espléndidamente vestido de púrpura, ostentoso. Y el pobre Lázaro, que en cambio está en el umbral de la puerta, cubierto de llagas, ¿sí? ¿Qué más? Desea que le den por lo menos las migajas. Estos ricos banqueteadores, cuando comen el guiso, cogen la carne con la mano, se mojan del caldo del guiso, ese caldito rico, y con eso, con el pan se secan las manos, como que fueran servilletas, y eso botan al suelo. Los perros van a comer eso. O el empleado recoge para que el perro coma. Ni eso le dejan comer. Verán que hace un capítulo atrás hemos leído la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó en la parábola del hijo pródigo? No le permitieron comer ni siquiera la comida del cerdo. O sea, el cerdo es más importante que vos, que la persona humana lejos de Dios. ¿Sí? Pero sin embargo, Lázaro tiene nombre, Elazar, que significa Dios ayuda, al que Dios ayuda. Es decir, Dios está en esa persona, en ese mendigo, en ese pobre. ¿Se dan cuenta? Los pecadores son todos los que prácticamente los rechazados, los excluidos, los pobres, los mendigos, toda la clase baja. Las mujeres también son consideradas pecadoras por ser mujeres. No tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a nada. Son las únicas, lo único que puede hacer la mujer es garantizar la prole, nada más, y servir al marido bien en la casa. Sin embargo, la mujer tiene un papel importante en la familia, en la educación de los hijos y en el trabajo de la casa. Yo sé decir, a ver, la mujer era la que acarreaba el agua, iba a ver el agua. ¿Le gustaba a la mujer acarrear agua? Sí, porque era el único momento en que hacía vida social la mujer, se encontraba con las amigas para comadrear un poco, sí, para hablar un poco, para los chistes, para todo eso. Disculparán las mujeres, sí, para eso. Luego, viene la segunda parte de la perícopa, ¿no es cierto? El banquete. Una vez que le sigue, dice el texto de manera, vamos a ver de manera literal, dice, Leví le ofreció en su casa un gran banquete
Y le acompañaron a la mesa, ¿quiénes? Muchos recaudadores. Poloi, sí, telonon, los telonon, muchos recaudadores de impuestos. Y también están ¿quiénes? ¿Quiénes están ahí? Siempre está, como dice la cizaña, en ese momento está la cizaña. Están los que critican, los fariseos y los escribas. ¿Sí? Dos clases representativas del Sanedrín, importantes en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito también, podemos decir, del aparato ideológico. Escribas y fariseos es un poderoso aparato ideológico del gobierno de Israel, del gobierno religioso. No olvidemos que para que un gobierno se afiance, necesita un excelente aparato ideológico. Por eso hay gobiernos que se perpetúan para toda la vida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la propaganda es tan buena y ustedes saben que lo malo se disfraza de bueno. Hay propagandas tan bonitas que nos conmueven. Lo malo se pega más rápido. Tome Coca-Cola y sea feliz. Sabemos que la Coca-Cola tiene un montón de azúcar. Tómese un diabético a ver cómo le va. Pero sin embargo tomamos. Sí, San Pablo mismo ya habla de eso, ¿no? Bueno, escribas y fariseos. Y ellos preguntan, ¿por qué tus discípulos, por qué tu maestro come y bebe con ellos, con publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que está pasando? Si es el Hijo de Dios, ¿con quién tiene que reunirse? Con personas de su nivel, pues con gente buena, no con gente mala, ¿sí? El cuestionamiento es este. Dice, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús inmediatamente responde, es que la llamada a Leví no es para que mantenga su vida anterior. Jesús no es que llama a las personas porque está de acuerdo con lo que hacen. No olvidemos que comer y beber da la impresión de que Jesús está de acuerdo. Y miren, hasta está comiendo, seguro le están dando platas a él. Le están comprando. No, no. Jesús quiere cambiar su modo de pensar, su modo de vivir, así como el modo de vivir de Zaqueo. Jesús no le dijo nada a Zaqueo. Solo la presencia en la casa hizo que Zaqueo bote la casa por la ventana. Dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Y quién te ha pedido eso? Es que el encuentro con Jesús transforma nuestra vida. No es lo mismo el antes que el después. Después de encontrarnos con Jesús, nuestra vida es distinta. Y a quienes les perjudiqué, les voy a restituir 4 veces más. En ningún momento dice el texto que Zaqueo dejó de ser rico. Porque el pecado no está en ser rico. El pecado está en el egoísmo, en la indiferencia, en no querer compartir lo que sé que no es solo para mí, que no solo es mío, sino es para compartir, para repartir. No olvidemos que repartir significa volver a partir. Esta es la sinodalidad, son términos sinodales. Compartir, repartir, dar. Esta es la comunión. Para que haya una verdadera comunión, tiene que haber un cambio en el estilo de vida. Jesús responde inmediatamente, no son los sanos los que necesitan de hiatros. ¿Sí saben lo que significa hiatros? Significa médico, ¿no es cierto? De ahí viene pediatros. ¿Sí? No necesitan los sanos. A nadie se le ocurre ir al hospital a decir, doctor, vengo acá porque estoy sano. No, usted va nosotros vamos cuando estamos enfermos. Hay gente que nos viene a buscar a la iglesia y nos dice, padre, disculpe que cuando se le necesita uno viene. Está bien, nos necesitan, quieren una confesión, quieren un consejo, quieren contar sus problemas, de pronto quieren llevarnos a su casa, hay algún problema en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, quieren que estemos allá, está bien, ¿no es cierto? Sí, lo mismo Jesús ha venido como signo de la misericordia de Dios, a darnos la misericordia de Dios, a llamar a los pecadores. En griego se dice jamartolos, ¿sí? Los jamartolos, a los pecadores, ¿sí? Jamartoloi, los pecadores. Ha venido a llamarnos a nosotros, no a los que son justos.
yo pregunto, ve aquí, bueno, tenemos algunas preguntas, ¿no es cierto?, que responder, que quizá hacernos nosotros para hoy, para este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, primera pregunta sería, sin condenar ni juzgar la manera de actuar y vivir de nuestros hermanos, sin condenar ni juzgar la manera de actuar y vivir de nuestros hermanos, ¿cómo podemos curar sus heridas? Porque nosotros vemos que cuando hay un problema en alguna persona, en un ser humano, en una madre de familia, en un padre de familia, en un joven, en un sacerdote, ¿no es cierto? Eso obedece a un dolor que tiene adentro, a un sufrimiento, pero ¿cómo curo las heridas? ¿Cómo trato de sanar esas heridas o simplemente juzgo? Simplemente condeno, este cura, estos padres de familia, estas mamás, estas mujeres, ¿no es cierto? En este caso, la situación que estamos viviendo en el Ecuador, estos policías, no nos damos cuenta que estas son solo consecuencias, pero hay causas, hay motivos, y nosotros tenemos que atacar las causas, ¿no es cierto?, para evitar las consecuencias. Y una de las causas sabemos que está en la propia familia, en la formación que la familia está dando, qué sé yo, a los hijos, ¿sí? En la formación que las universidades, los colegios, las escuelas están dando a los jóvenes. ¿Qué tipo de formación están dando? ¿No es cierto? ¿Qué tipos de valores estamos inculcando? Ah, no, dejen nomás que hagan lo que sea, que digan lo que sea, ¿sí? Entonces, sin necesidad de juzgar, de condenar a las personas, su modo de actuar, su modo de vivir, ¿cómo podemos curar sus heridas? Son preguntas. Si alguien puede alzar la mano y responder, a ver, puede decir, puede ayudarnos, ¿no es cierto? Jesús no condena, lo mira con misericordia. El puente del cristiano, el puente que nos une a todos los hijos de Dios es la misericordia, ¿no es cierto? Es su amor que nos salva, que nos libera, que no nos condena. Otra pregunta, ¿qué actitudes reflejan la experiencia de conversión de una persona? Para que una persona diga que se convirtió, no puede decir, vean hermanos, yo ya me he convertido, ya soy otro. No, son otros los que tienen que decir eso, ¿sí? Otros tienen que decir. Hay un dicho que dice, alábate pato, que mañana te mato. No sé si dicen eso en Colombia o en otros países, ¿no? Alábate pato, que mañana te mato. O sea, no eres tú el que tienes que decir que te has convertido. Son otros los que tienen que mirar en ti signos de conversión, en tu modo de actuar, en tu caridad personal, inclusive en tu modo de expresarte, en tu modo de llegar a los demás, en tu modo de vivir el evangelio. Preguntas, a ver, son dos preguntas. Sin juzgar ni condenar las actitudes de las personas, el modo de vivir, de ser de los otros, sería cómo curar sus heridas. ¿Cómo curar sus heridas? ¿Sí? Y esta segunda pregunta sería, ¿cuáles son las actitudes, no es cierto? ¿Cuáles son las actitudes que reflejan la experiencia de una verdadera conversión? ¿Qué actitudes? ¿Qué tal una persona dice, yo me convertí, pero sigue siendo egoísta? Yo me convertí, pero sigue peleando en la casa, igual. Pero ¿dónde está la conversión, no es cierto? Hay signos concretos que denotan una conversión. Sí, me convertí, pero sigo engañando. Sigo viviendo una vida doble. A ver, ¿cuáles son los signos de una conversión? A ver, hermanos, para no hablar solo yo, respuestas. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Parece que todos lo entendieron. Eso, a ver, Cielo Espinosa. A ver, Cielo, abra su micrófono, por favor. Eso, muy bien. Es un cambio de vida. Como usted decía en delante, cuando nos encontramos con la palabra de Jesús, hay un antes, cómo fuimos, y hay un después, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar.
Si somos seguidores de Jesucristo, nosotros también tenemos que aprender a tener misericordia de nuestros hermanos, del que está al lado, no condenarlos. Entonces nosotros tiene que ser nuestra vida, un estilo de vida es el que tiene que dar la diferencia de nosotros como seguidores de Jesús. Muy bien, gracias, cielo. Tenemos iPhone, dice, pero a ver, iPhone, pero no sé de quién será el iPhone. Soy yo. Diga, a ver. Francisco Hernández de Santiago, Francisco. República Dominicana. Una pregunta. Primero era Leví. Entonces Leví no se convirtió en Mateo, porque en la Biblia tenemos que Saulo, después fue Pablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Leví y Mateo? Los dos nombres. No sé, no escucho bien. ¿Cómo? Un momentito, hermano. Que está preguntando, mejor padre, que cuál es la diferencia entre Leví y... ¿Me escucha ahora? Y Mateo. A ver. ¿Me escucha ahora? Sí. Ya, No lo escucho yo a usted. Ya dijeron la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Leví y Mateo? No lo escucho yo a usted. ¿No me escucha? No, muy bajito. ¿Usted me escucha? Sí, yo le escucho muy bien. A ver si alguien puede... Primero... Es muy sencillo esto, sí, muy sencillo. Leví es Mateo. La iglesia lo llamó Mateo, ¿sí? Mateo es Leví. Sí, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, se nos habla de la vocación de Leví. Lo mismo en Marcos también se nos habla de la vocación de Leví. Y sobre todo el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo también en el capítulo 9, versículo 9, nos habla de la vocación de Leví. Pero es la tradición la que nos informa que Leví es Mateo. La tradición a lo largo de los siglos nos ha dicho este es Mateo. Así como el Evangelio de Mateo, la tradición también ha dicho que es Mateo el que escribió, porque no dice el autor. Sí, Mateo nunca menciona, yo Mateo escribí el Evangelio de Mateo. Sí, simplemente es solo en el Evangelio de Mateo, si usted lee el capítulo 9, pero por tradición tenemos que es Mateo. En la Biblia de Jerusalén hay una traducción especial, capítulo 9, versículo 9. Lo comparamos con Marcos y con Lucas, la iglesia ha dicho no hay ningún problema, es el mismo, ¿sí? Leví es Mateo y Mateo es Leví. El Mateo de Mateo es el Leví de Lucas, ¿sí? Y no hay ninguna diferencia, ¿no? Es el mismo. O sea que no es un nombre antes. No es como Saulo y Pablo, cuidado. Saulo es otra cosa. Saulo es el nombre hebreo. Pablo es en cambio un nombre griego. Y acuérdense que Saulo responde es de la tribu de Benjamín. ¿Quién era de la tribu de Benjamín en el Antiguo Testamento? Era Saúl. Saúl es el primer rey el primer monarca del pueblo de Israel, ¿no? El primer monarca del pueblo de Israel. Sí. O sea que no es Leví primero y después Pablo, sino que era el mismo nombre. Sí. Hebreo y... Gracias. En cambio, Gracias. Esa era mi confusión. Sí. En cambio es muy distinto Pedro con Simón. Victoria Arellano. No estoy viendo ahorita. Sí. Buenas noches, padre. Dice, ¿cómo podemos curar sus heridas? Yo creo que podemos actuar como actuó el samaritano, ayudándole a curar sus heridas. Si nosotros personalmente no lo podemos hacer, ver quién nos ayude a hacerlo también para curar las heridas de quien las tiene.
y las actitudes que reflejan la experiencia de una verdadera conversión, tratar de ser mejores o ser mejores cada día, de evitar ofender a la gente, evitar los pecados, evitar separarnos de Dios. Creo yo que con eso podríamos tener una mejor conversión. Ya, muchas gracias, Victoria. Alicia. Yo lo que quería decir era, por ejemplo, con respecto a la conversión, que uno no tiene que andar hablando y hablando y hablando de Dios, tratando de imponerlo, sino que yo siempre le pido a Jesús que por favor me permita que los demás lo vean a Él en mi accionar. ¿Qué hizo Jesús en mi vida? Que sé y he llegado a decir alguna vez las mismas palabras de Pablo: ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Eso nada más, Padre. Ya, muchas gracias, Alicia. Guillermo. Buenas noches, padre, ¿cómo están? Pues la manera de que nosotros, que la gente reconozca a Cristo en nosotros es que nosotros seamos coherentes con lo que decimos. Que tenemos que cambiar, o sea, primero tenemos que cambiar todos nuestros pecados, tenemos que empezar a ser radicales, erradicar el pecado de nuestra vida totalmente. Desafortunadamente, como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Entonces, el problema que tenemos siempre nosotros es eso. El otro problema que tenemos es que las primeras personas que deberíamos evangelizar en nuestra familia, pero nuestra familia nos conoce todos los defectos. Entonces, es muy complicado evangelizarlos a ellos porque ellos siempre van a recordar, pero es que usted hacía tal cosa, pero es que usted hacía lo otro, pero es que usted hacía lo otro. Pues esto es un camino largo, tedioso, y la única manera es perseverar, solo perseverar. Entonces, para que lleguemos algún día a hacer lo que decía San Francisco de Asís a los que lo acompañaban. O sea, si ustedes evangelizan y vayan a evangelizar, y si tienen que hablar, hablen, pero evangelicen con sus actos. Gracias, padre. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, Rita, active su micrófono, por favor. Buenas noches con todos, hermanitos. Bueno, yo tengo mi apreciación al respecto de las preguntas cómo curar las heridas. Pienso que cuando una persona nos pide una ayuda, la ayuda debe ser inmediata. Por decirlo así, los hermanos venezolanos que suelen estar en las esquinas, que están con bebitos, ¿no? Yo he visto, y sí, por los niños da pena. Si ese momentito tenemos, ¿por qué no ayudarlos, no? He visto que hay personas que con la mirada le ven mal y no ayuda. Entonces, simplemente si no quieres ayudar, no lo hagas. En cuanto a la conversión, que deberíamos hacerlo a través de un testimonio propio. Por ejemplo, si Papito Dios hizo en mí algo, ¿por qué no compartirlo y decir, en los peores momentos de mi vida, yo sentí su mano, su sanación? O sea, testimoniar ante los demás para conocer más a fondo a Papito Dios. Es mi apreciación. Dios le pague. Muchas gracias, Rita. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a compartir unas oraciones del compromiso de esta reflexión el día de hoy. Bueno, estaba el texto para leerlo, pero bueno, ya trato de evitar leer. Compromiso. Desde mi experiencia de conversión personal, que no juzga ni condena a nadie, me comprometo a acompañar de una manera concreta para curar las heridas en mi ambiente familiar, amistoso y laboral. Un hermano decía, en la casa es donde me conocen bien,
saben de qué pata cojeo, decimos aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a demostrar nuestra conversión, que hemos cambiado ahí, donde nos están viendo todos los días, en el lugar donde trabajo también, donde me miran todos los días, donde comparto gran parte de mi vida, y en el círculo de amigos con quienes también comparto un buen tiempo. Y vamos a hacer estas oraciones con la alegría de un corazón renovado por la experiencia del encuentro con el Señor. Presentemos ante Él nuestras súplicas confiadas en su infinita misericordia y digamos: Señor, acógenos siempre en tu mesa. Que en la mesa nos sentemos todos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, sí pueden leer ustedes, si avanzan a leer, ¿no es cierto? ¿O hago las letras más grandes? No, sí se puede ver tranquilamente. Ya, la primera oración, que me ayude alguna persona. María del Carmen, a ver. Sí, claro. Haz, Señor, que nuestra iglesia sea un lugar de encuentro y de fraternidad donde podamos juntos sanar las heridas de quien lo necesita a la luz de tu palabra. Oremos. Señor, Señor, acógenos siempre en tu siempre mesa. en tu mesa. Guillermo Segura, por favor, nos puede ayudar la segunda oración. Te pedimos, Señor, por todas las familias que viven momentos de dificultad, por falta de diálogo, de comprensión y de escucha. Dale, Señor, la gracia de un corazón renovado según tu voluntad. Oremos. Señor, Señor, acógenos acógenos siempre. en tu mesa. En tu mesa. John Jairo, ¿nos puedes ayudar con la tercera? Señor, Claro que sí. Señor, ayúdanos a convivir fraternalmente, respetando la diversidad y la particularidad de cada persona, actuando siempre con tolerancia y con misericordia, iluminados siempre por la fe que profesamos. Oremos. Señor, acógenos siempre en tu mesa. No siempre en tu mesa. Mirta, la cuarta oración. Te presentamos, Señor, la vida de todos quienes estamos viviendo esta semana bíblica, para que abramos nuestro corazón a la palabra y demos el mejor testimonio con nuestra vida. Oremos. Señor, acógenos siempre en tu mesa. Vamos a presentar cada una de nuestras intenciones y ponerlas en las manos de Papito Dios, del Padre misericordioso, del Padre que nos llama, que nos acoge, que nos perdona. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a terminar esta jornada de este tercer día de la semana bíblica con la oración al Espíritu Santo, la oración final. A ver, perdón, me equivoqué. La oración al Espíritu Santo. Todos decimos desde la sala Zoom donde estamos, pero claro, personalmente, ¿no? Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos del camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.